sobre la oración que glorifica a Dios. Gracias, mi amor, gracias. Gracias. Mateo 6, 5 al 8. Cuando lo tengo se puede decir amén. Y comenzamos a leer. También está acá en la pantalla. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, así eran los fariseos, y en las esquinas de las calles, en público, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por la palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y ahí, versículo 9, cuando ora y sea así, Padre nuestro que estás en los cielos. La otra oración de amado Dios, gracias por tu palabra, gracias porque estás con nosotros, gracias porque tu Espíritu nos guía a toda verdad. Señor, te pedimos que tú estés hablando a través de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Dios. Y que podamos ser quebrantados, que podamos ser confrontados, Señor. Y que esta palabra que tú hablas en nuestras vidas sea una palabra provechosa, que no tiremos en el olvido, sino que la pongamos por obra cada día. Te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Usted puede sentarse. Pero recuerde, hoy es servicio de oración. La oración que glorifica a Dios. El arma más poderosa contra el desaliento, el recurso espiritual que nos transporta al trono de la gracia, es la oración que glorifica a Dios y nos permite tener una relación personal con Él. Hermanos amados, tenemos que reconocer que en los últimos años la Iglesia de Cristo ha descuidado la oración. La oración es el recurso espiritual que Dios nos ha puesto para estar cerca, para estar en comunión con Él. No es una recitación como hacen otras religiones. La oración es una comunión continua con Dios. El pasaje en el que estamos analizando forma parte del discurso que el Evangelio de Mateo recoge como el Sermón del Monte. El contexto inmediato posterior es la oración modelo. Se introduce aquí la predicación y las obras de sanidad de Jesús. Probablemente haya sido pronunciado en la primavera del 28 después de Cristo, después que hubo pasado previamente una noche de oración el Señor Jesús. Resulta posible que el monte fuera uno muy conocido en aquella localidad. Podría ser el Cuernos de Atín, llamado así por sus picos, porque sus picos parecían cuernos. O quizás la suave colina del Tabga. En la primera parte del capítulo 6, Jesús dirige su sermón hacia la relación del Padre con el hombre y declara que la devoción a Dios debe ser secreta y espiritual. Esta porción de la Escritura introduce la que estamos analizando, la oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que Jesús enseñó a sus discípulos. Podemos concluir en esta noche, podemos declarar en esta noche que la oración del creyente eleva al Padre, glorifica a Dios cuando se encuentra apropiada, cuando se encuentra acorde a sus propósitos.
acostumbrados en la mayoría a elevar oraciones utilitarias, a tratar a Dios como si fuera el genio de la lámpara. Concédeme este deseo, hazme el milagrito. Pero esta no es la oración. La Biblia habla claramente que la oración es el medio para tener una comunión cercana con Dios. Jesús constantemente oraba al Padre. No lo hacía en el momento de prueba solamente. Lo vemos ahí en Getsemaní, capítulo 17 del libro de Juan. Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Vemos a Jesús también orando en la tentación. Dice que estaba 40 días en oración. Y fue llevado por el Espíritu para ser tentado, Mateo capítulo 4. Pero Jesús oraba en todo tiempo, en todo momento. Tenía una comunión cercana con el Padre. Hermanos amados, ¿qué es la oración? La oración es una vida de comunión con Dios. Si preguntásemos a los jóvenes, aquí la mayoría son generación Y, generación X y generación Z, si preguntásemos a la generación Y, que es mi generación, la generación millennial, ¿cuánto tiempo oraste? Muy probablemente nos sorprenderíamos. A veces hasta se nos pasa. Tenemos que admitir que no tenemos una vida de oración. Tenemos que admitir que no tenemos una vida de comunión con Dios. Estaba viendo el otro día un testimonio de Dante Gebel hablando acerca de David Wilkerson. Y es que David Wilkerson en una ocasión que le escuchó predicar dijo: muchos de ustedes conocen a Dios, todos ustedes conocen a Dios, pero Dios no conoce a muchos de ustedes. Y esto es impactante precisamente porque no hay una comunión cercana con Dios. Porque solamente oramos, solamente pedimos cuando hay una necesidad. Pero cuando no hay una necesidad, no nos acercamos a Dios. Entonces es Dios el que tomó la iniciativa para acercarse al hombre, para acercarse a nosotros. De hecho, nosotros hoy somos salvos porque Dios en la persona de Jesucristo tomó la iniciativa. Pero ahora, en vez de disfrutar de la gracia, de los beneficios, de los recursos espirituales que Dios ha puesto en la persona del Espíritu Santo a la disposición del creyente, nosotros nos estamos olvidando de la oración. Si usted se da cuenta, globalmente los servicios menos nutridos de la iglesia, en primer lugar, es el servicio de oración. Gracias a Dios, en nuestra congregación hay muchos hermanos que les gusta la intercesión. Y el servicio de discipulado, el de la enseñanza. La Biblia dice que la iglesia del primer siglo perseveraba en 3 cosas: en el partimiento del pan, que es la cena del Señor, la oración y la doctrina de los apóstoles. Hermanos amados, este es el llamado. ¿Cuáles son las características de la oración que glorifica a Dios en todo momento? Analicémosla en este pasaje. La primera característica que tiene es sincera y despojada de formalismos. Vamos a ir al versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga. ¿Qué estaba pasando? Para entender esto, Jesús le está lanzando, no es una indirecta, es una directa completa al grupo de fariseos y saduceos. ¿Qué hacían los fariseos? Pues los fariseos, para dar la apariencia de que ellos eran muy espirituales, ellos se ponían en público y oraban. Sin embargo, en el capítulo 1 del libro de Juan, nosotros encontramos a un discípulo del Señor, Natanael, que también es Bartolomé, que estaba orando secretamente debajo de la higuera en el patio de su casa. Y el Señor le dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Señor, ¿cómo me conoce? Bueno, cuando estabas orando en la higuera, te vi. Aquí un contraste. Los fariseos, los saduceos oraban en público. Si recuerdan la parábola del fariseo: Señor, te doy gracias porque diezmo,
piedad de mí que soy un pecador. Y Jesús dice, ¿aquí ustedes creen que el Señor escuchó la oración y perdonó al publicano? Entonces aquí tenemos un contraste. Natanael, que oraba debajo de una higuera, donde era imposible que nadie lo viera excepto Dios. Dios sí lo vio y Jesús es Dios. Y los fariseos y los saduceos, el liderazgo de Israel, que oraba para ser vistos. Entonces, la oración verdadera es todo lo contrario. El mejor lugar de oración para un israelita sería el templo, pero si no podía estar ahí presente, lo haría en la sinagoga, quizás en la propia calle. Lo que Jesús condena realmente son las oraciones ostentosas, como la de la parábola del publicano y el fariseo. O sea, privadas, oraciones privadas en lugares públicos. Ahora, Jesús desprecia el modelo de los hipócritas. Una oración carente de genuinidad limita la relación con Dios. ¿Cómo estamos orando, hermanos amados? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? A veces escucho cristianos que dicen, hay que pedir, pide por tu familia, pide por esto. Sin embargo, la oración modelo no comienza con una petición, comienza dándole la gloria y la honra a aquel que todo lo merece. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hermanos amados, ¿qué tal si a partir de hoy entendiésemos lo importante que es adorar a Dios y empezáramos nuestras oraciones reconociendo su grandeza? Santo es tu nombre, eres excelso, eres santo, glorificamos tu nombre, Señor, te adoramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Fíjese, todavía Jesús no está pidiendo, Jesús está diciendo, de la misma manera que en el cielo, los ángeles, los serafines, los seres celestiales que están en tu presencia, hacen tu voluntad, que tu voluntad también se haga en mi vida. ¿Verdad que los seres humanos somos bien desobedientes y no queremos hacer la voluntad de Dios? Y Jesús está diciendo, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Que pueda someterme a tu autoridad, que pueda someterme al señorío de tu voluntad. Para eso es la oración, mis hermanos. Uno de los propósitos de la oración, y uno de los principales, es que nosotros podamos rendir nuestro ego, rendir nuestra voluntad al señorío de Cristo. Y entonces ahí se viene la petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La oración carente de genuinidad limita la relación con Dios, porque quien la expresa no declara sus verdaderas intenciones. ¿Realmente nos creemos muy buenos? ¿Realmente nos creemos súper wow? Hermanos amados, la incredulidad, la falta de fe también es un pecado. La falta de dependencia de Dios también es un pecado. Una oración carente de genuinidad, porque Dios conoce lo que se esconde detrás del acto de oración. ¿Qué está motivando nuestra oración? Que nos vean y digan, wow, qué espiritual es el hermano, como los fariseos y los saduceos del tiempo de Jesús. O lo que está motivando nuestra oración es decir, Señor, ten piedad de mí, perdona mis pecados, ayúdame a someterme a tu voluntad. Los que no entienden el sentido de la oración no conocen a Dios. La oración, como dice la palabra del Señor, no es como la que hacen los gentiles en los templos estos a Diana, Artemisa, los templos paganos que tenían los gentiles, que eran recitativas. ¿Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento la oración que hacían los profetas de Baal y Acera? ¿A Baal? Se cortaban, gritaban, repetían y repetían, y su Dios no los escuchaba. Pero la oración que llevamos, que lleva el creyente a Dios, es una oración que demuestra sinceridad del corazón, que le acerca a la presencia de Dios. Al corazón contristo y humillado
no despreciarás tu, oh Dios. Salmo 51, 17. David había pecado, David había sido confrontado por el profeta Natán, pero empieza en su oración, que es el Salmo 51, su oración cantada: ten piedad de mí, oh Dios, y borra mis maldades. Y la petición que hace el salmista David es: no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David sabe que Dios le conoce, que delante de él no puede esconderse. No obtengas recompensa vana. Los hipócritas aman los actos públicos. Las manifestaciones que exaltan el ego humano no permiten una relación genuina. La alabanza humana por la falsa apariencia de piedad se desvanece con los años, pero la verdadera comunión con Dios perdura eternamente. En el capítulo 11 del libro de Hebreos 12, conclusión, el Señor habla de los héroes de la fe, pero los héroes de la fe no es porque tuvieron méritos o porque tuvieron obras, sino porque tuvieron una comunión con Dios. Dice la Biblia que Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Y por qué ustedes creen que fue llamado amigo de Dios? Porque tenía una relación cercana con Dios, porque le conocía. Su recompensa, la recompensa de los hipócritas, radica en la alabanza de los otros hombres. Desean tener la apariencia de corazón piadoso ante los hombres. Sin embargo, Dios escudriña lo profundo y rechaza la oración. La oración que fue aceptada, de acuerdo con la enseñanza de la parábola, fue la oración del publicano: ten piedad de mí, oh Dios, que soy un pecador, ten misericordia de mí. Dios también escuchó la oración del salmista, del rey David: vuélveme el gozo de tu salvación, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Hermanos amados, hemos orado al Señor así: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, no me rechaces, no permitas, Señor, que yo desprecie, que yo tenga en poco la salvación. Esta es la primera característica de la oración que glorifica a Dios: es sincera y despojada de cualquier formalismo. Es discreta. La segunda es discreta y se centra en Dios. Vamos a leer el versículo 6 nuevamente. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A la censura de la práctica negativa le sigue el ejemplo adecuado. Lo que Jesús declara en el pasaje se circunscribe al hecho de que las oraciones privadas deben realizarse en lugares privados o donde los demás no escuchen. Ahora, el énfasis principal se encuentra en la actitud de la mente y el corazón de quien realiza la oración. Entonces puede encontrar el momento oportuno para estar a solas con Dios. Dice: ora en tu intimidad secreta. Sin que tener un momento para estar a solas con Dios para fortalecer su relación personal. Sin que nada alrededor pueda quebrantar tu devocional. No importa lo que suceda, el tiempo de Dios es primero. Lo primero es lo primero. ¿Recuerdan? El tiempo de Dios es primero. El Señor, a través del apóstol Juan, le dice a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es ese primer amor? Jesús le está diciendo a la iglesia: tengo contra ti que no soy tu prioridad, que he dejado de ser tu primera opción. ¿Cómo podemos mantener el fervor, la devoción, la renovación espiritual? A través de la oración, a través de la comunión con Dios. Deja un tiempo para que Dios te hable sin que nada pueda distraerte. Un contraste con la oración del profeta Daniel. Daniel 6, del 10 al 12. Daniel da la gloria, la honra y la alabanza al Señor. A diferencia de la actitud que critica Jesús, Daniel oraba públicamente 3 veces
de orar al Dios verdadero. La diferencia sí se trata de la diferencia. El fariseo está orando públicamente para atraer las miradas, para atraer la alabanza de otros hombres. Pero Daniel se estaba enfrentando a un proceso de persecución religiosa. Y como estaba en un proceso de persecución religiosa, orar en público, como siempre lo hacía, no es que estaba orando en la calle, como hacían los fariseos. Daniel estaba orando en su casa, en el patio de su casa, con las ventanas abiertas. Y los sátrapas, sus compañeros de trabajo, estaban envidiosos de la presencia de Dios en Daniel y de lo que Dios había puesto en Daniel, pues estaban ahí mirando por las rendijas para irlo a acusar. Entonces Daniel no cambió su estrategia de oración y no se encerraba debajo de la cama, no cerraba las puertas. Daniel siguió orando a Dios como lo estaba haciendo hasta el momento, con las ventanas abiertas en el patio de su casa, orando a Dios, y esto le llevó a ser echado en el foso de los leones. Pero en el foso de los leones Dios le rescató. Jesús cuestiona las intenciones de los judíos de su tiempo, que se desenvolvían en una sociedad religiosa que no les prohibía la adoración, sino que los estimulaba a practicarla. Israel del siglo I no había persecución religiosa, al contrario. El Padre tiene la verdadera recompensa para el creyente. El Padre te recompensa en público. ¿Con qué? Con la permanencia de su Espíritu Santo, con las bendiciones espirituales, que son las que enriquecen y me añaden tristeza con ella, porque todo lo material se va a quedar aquí cuando Cristo venga, o cuando nos toque partir a la eternidad, no sabemos cuándo será. Pero la comunión con Dios, la relación con Dios, esa no se nos será quitada, esa va a permanecer por la eternidad. Cuando usted conozca de Dios, cuando usted se acerque a Dios, eso va a permanecer. Él otorga gracia, misericordia y favor a los que se acercan a su presencia y le reconocen como sustentador. Los oídos de Dios se encuentran atentos al clamor de sus hijos. Salmo 34:15. Sus dádivas se muestran a los que le buscan porque en Él confían. La gracia del Padre se manifiesta en el carácter de los que en secreto le buscan. Ellos no necesitan promoción ante los hombres porque tienen el carácter de Cristo, y esto es notorio para otros. El Espíritu Santo vive en ellos permanentemente y forma el carácter de Jesús en sus vidas. Esta es la segunda. Es discreta y centrada en Dios. Y por último, la oración que agrada a Dios es espontánea y con entendimiento. Vamos a leer nuevamente versículos 7 y 8. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aleluya. Es posible que Jesús tuviera en mente las largas oraciones que hacían los escribas y fariseos de manera pública para ser escuchados por los demás, pero que carecían de entendimiento. Expresa además que los creyentes deben entender que el Padre no se encuentra falto de información. Dios conoce todo de nosotros. Dice la Biblia, ni aún un cabello cae de nuestras cabezas sin que el Señor le dé permiso. Dios conoce de antemano las necesidades de cada uno. Sin embargo, no condena el derramamiento del corazón en la presencia de Dios, sino el espíritu de desconfianza y temor que mantienen los paganos ante sus ídolos, cuando reconocen que ellos se encuentran faltos de conocimiento acerca de sus vidas. Jesús rechaza las vanas repeticiones de los paganos. Los gentiles no reconocen al Dios verdadero. Sus modelos de súplica son dirigidos hacia falsos dioses
temor y desconfianza ante sus altares, porque sus propios dioses son tan imperfectos como ellos mismos. Basta conocer un poco de la santería o de otras religiones y nos vamos a dar cuenta de ello. Las palabras sin sentido solo expresan carencia de entendimiento espiritual sobre la vida cristiana. Dios el Padre no tiene comparación con los ídolos. Él es Dios misericordioso y clemente. La desconfianza y el temor de los creyentes al presentarse ante el Padre solo demuestra que aún no tienen entendimiento de la revelación divina en sus vidas. Dice Jesús, el Padre sabe de qué tenéis necesidad. De antemano el Padre nos conoce y está atento a nuestras necesidades. También Jesús dice en Mateo, mira los lirios del campo, que ni cosechan ni hilan, que Dios los viste. Las aves del campo, Dios las alimenta, cuanto más el Señor tendrá cuidado de sus hijos. Él es un Dios relacional y personal porque nos conoce como nadie, porque Él nos creó. Somos sus criaturas y por su amor nos sustenta. No dejará que sucumbamos ante la adversidad. El afán del corazón obstaculiza el obrar divino en medio de la adversidad. La confianza del creyente es muestra de su reconocimiento hacia Dios como Padre, proveedor y sustentador. Implica además el abandono de su ser en los brazos del Padre para que éste haga su voluntad y cumpla sus propósitos. Por tanto, hermanos amados, la oración es el recurso espiritual más poderoso con el cual cuenta la iglesia. Usted quiere tener victoria, busque a Dios. Usted quiere estar gozoso, busque a Dios. Él puede acercarse confiadamente a la presencia de Dios sin desconfianza o temor, sin tener un mediador humano. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Y el Espíritu Santo tiene una función intercesora. La oración glorifica a Dios cuando se encuentra acorde a sus propósitos, porque expresa las verdaderas intenciones del corazón que le entrega. Es íntima y se dirige solamente a Dios, quien es el verdadero receptor de ella y tiene entendimiento total de quién es Dios. Por tanto, hermanos amados, volvamos al lugar secreto de la oración. Volvamos a la oración, volvamos a su presencia. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie y oramos a nuestro Dios? Luego vamos a entregar este tiempo para las ofrendas y antes de terminar vamos a tener un tiempo de oración por las peticiones especiales. Amado Dios, gracias porque estás con nosotros. Gracias porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad, porque nos ha dado los recursos espirituales más poderosos, porque tú nos escuchas, porque tu Espíritu Santo camina constantemente con nosotros. Señor, gracias, porque aunque nosotros te hemos fallado, aunque nosotros hemos dejado el primer amor, te hemos dejado a ti que eres nuestra prioridad y la hemos cambiado por cualquier cosa vana, tú has permanecido fiel, Señor. Te pedimos en esta hora, Dios, que tú estés con nosotros, que nos ayudes a volvernos a ti, que nos ayudes a enderezar el camino, a retroceder de la senda que hemos tomado, Señor, y que volvamos a tu presencia. Pon en nosotros, Señor, el fervor espiritual, la devoción espiritual, Señor. Renueva nuestra comunión contigo, Dios. Pedimos que tu iglesia aquí presente, Dios, pueda ser una iglesia que busca tu presencia. Una iglesia que no se conforma con el domingo, sino que es una iglesia que camina en una relación personal de comunión e intimidad contigo, Dios. Ayúdanos cada día, cada momento, en cada lugar a darte la gloria. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes de